Estamos con la doctora María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante. Hola, ¿qué tal, doctora? Bien, ¿qué tal? Bien. Usted es una estudiosa de la salud desde la perspectiva de género y su último trabajo, financiado por el Ministerio de Igualdad y titulado Innovaciones de género en la atención sanitaria, creencias, estereotipos y sesgos cognitivos, se centra en el análisis de las razones por las que se produce el sesgo de género en salud. Por poner en contexto, doctora, ¿qué son los sesgos de género y qué tipos existen? Los sesgos de género hacen referencia a que ante un problema de salud o enfermedad se hace un diferente esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo respecto a otro, aunque no existan razones clínicas para esta diferencia. ¿Y los tipos? ¿Qué tipos existen? Básicamente se pueden producir sesgos de género cuando nos igualan a mujeres y hombres y no somos iguales. Por Ujú. ejemplo, no somos iguales ante la exposición a factores de riesgo y las consecuencias del mismo. Póngase el ejemplo del tabaco. Tampoco somos iguales siempre en la manera de que la enfermedad se expresa en cuanto a signos y síntomas en un sexo respecto a otro. Por ejemplo, la espondiloartritis es mucho más frecuente en hombres a nivel axial, mientras que en mujeres es más frecuente a nivel periférico, en talones, en manos. Esto es uno de los potenciales ejemplos. Tampoco somos iguales y a veces nos igualan en cuanto a los resultados y la respuesta en relación con fármacos, con medicamentos, porque las mujeres y los hombres tenemos diferencias farmacogenéticas, farmacodinámicas y farmacocinéticas que hacen que los fármacos no funcionen igual en el organismo de una mujer que de un hombre. Ni siquiera somos iguales en cuanto a los pronósticos de las enfermedades. Por ejemplo, cuando a una mujer le da un ictus en el núcleo del habla, que está en el lóbulo izquierdo todavía, tenemos núcleos del habla en el lóbulo derecho, con lo cual la probabilidad de recuperar el habla es distinta, es probablemente mejor que cuando esto mismo sucede en un hombre, dado que los hombres solamente tienen núcleos del habla en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo. Ujú. Bueno, es un ejemplo de cómo los pronósticos también pueden variar y de todo esto pues existe bastante evidencia científica. Ujú. Y por otra parte, el otro tipo sería cuando nos hacen diferentes a mujeres y hombres y no somos tan diferentes. Sería el caso de cómo a las mujeres en la atención sanitaria suelen etiquetarlas con mayor frecuencia de problemas psicosomáticos respecto a los hombres, cuando lo que subyace es un problema orgánico también. Precisamente el estudio, la investigación de que ha mencionado lo que ha intentado es averiguar las diferencias que subyacen en la toma de decisiones clínica, de tal manera que se produce esta desigualdad en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Ujú. Hablando de este trabajo, ¿cómo surgió la idea de este estudio? Que creo que es bastante curiosa. Y aunque no se ha publicado, adelántenos cuáles son las principales conclusiones. La idea surgió a partir de una lectura de un premio Nobel de Economía, que, es un psicólogo, que fue un psicólogo, falleció el año pasado, que se llama Daniel Kahneman, y que haciendo ensayos con los tomadores de decisión de la Bolsa de Nueva York, se dio cuenta que a la hora de tomar decisiones, como no había mucho tiempo, eh, estos profesionales hacían atajos mentales, y cuando se toman decisiones muy rápidas y haciendo atajos mentales, que también se llaman heurísticas, se aumenta la probabilidad de error. Y esto sería porque este sistema de pensamiento que se denomina uno, tomas decisiones tan deprisa que te puedes equivocar, mientras que cuando ves que hay dificultad en la toma de decisiones y haces un pensamiento reflexivo o sistema de pensamiento 2, la probabilidad de equivocarse es menor. Y pensamos si estaría pasando esto detrás de los errores diagnósticos en la espondiloartritis. Ujú. Eh, Adelántenos algunas de las consecuencias, conclusiones, perdón, del estudio. Sí, bueno, pues básicamente voy a poner el ejemplo de la espondiloartritis, pero también lo hemos hecho con otras patologías, en concreto con la enfermedad inflamatoria intestinal,
con el ANGOR, que es el más reconocido como que está sesgado en perjuicio de las mujeres, el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. También lo hemos hecho hemos estudiado la anemia, porque está infradiagnosticada en mujeres. Entonces, para ello lo que hicimos, pongo un poco también en contexto, son unos estudios de casos asesorados por reumatólogos, especialistas en digestivo, cardiólogos y, bueno, el caso del ANGOR por una médica de familia, perdón, el caso de la anemia por una médica de familia y digamos que lo que hicimos fue enviar estos estudios de casos de manera progresiva a una selección de médicos de familia de 6 comunidades autónomas para averiguar cómo ellos iban tomando decisiones, ¿vale? Conforme nosotros preguntábamos por la anamnesis, ellos respondían y nunca podían volver atrás para poder darle más información que nos sirviera para preguntarle qué tipo de exploración física harían. Y una vez que nos respondían, le enviábamos nueva información para preguntarle si realizarían lo que serían ya pruebas diagnósticas. Y siempre íbamos preguntando por qué tomaban esas decisiones y para qué las tomaban y qué sospecha diagnóstica es la que tenían en mente que les hacía tomar las decisiones que estaban tomando durante todo el proceso diagnóstico. Esto es importante que conozcan la metodología para luego los resultados que estamos obteniendo se puedan entender, ¿no? Entonces, en relación con la espondiloartritis, las conclusiones principales son que existen lo que se denominan sesgos cognitivos y de género que están dificultando el diagnóstico de esta patología en la atención primaria. En cuanto a sesgos cognitivos, Daniel Kahneman precisamente idea y evidencia que hay como en torno a 100 sesgos cognitivos. Entonces, digamos que nosotros no podíamos analizar tantos, pero sí que hemos ido analizando los sesgos más frecuentes que aparecen a la hora de la toma de decisiones, como digo, dentro de la atención primaria de un caso de espondiloartritis. Y, por ejemplo, es bastante habitual que la espondilitis axial, de la columna vertebral, porque pusimos 2 casos, uno de espondilitis axial y otro de espondilitis periférica, pues el axial a las mujeres las etiqueten desde el principio como primera sospecha diagnóstica de ansiedad. Cuando nos dimos cuenta de cuán frecuente era que las etiquetaran de ansiedad como primera sospecha diagnóstica, nosotros hemos hecho preguntas a los médicos de familia y en concreto una médica de familia nos lo explicó muy bien y es que nos dijo, es que casi en el 70% de las historias clínicas de atención primaria, en las historias clínicas de mujeres consta el diagnóstico de ansiedad. Entonces piensan en ansiedad en lugar de pensar en otras patologías que pueden ser más graves. Esto es un sesgo de género hasta cierto punto pues, basado en los estereotipos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, vida personal y vida profesional, de etiquetar a las mujeres en cuanto tienen dolor de espalda, pues bueno, de la doble carga de trabajo, y eso, de la ansiedad o de un síndrome depresivo tienden a diagnosticar con mayor frecuencia a mujeres que a hombres un problema que en definitiva es orgánico como si fuera funcional. Y luego, en relación con la espondiloartritis periférica, es una cosa muy curiosa. Hemos tenido la sensación, y algunos de los médicos cuando respondían a las preguntas ya lo decían, no me sé la espondiloartritis periférica, tengo que ir a estudiarme la espondiloartritis periférica. Tiene sentido porque la espondiloartritis periférica fue reconocida a finales del siglo XX y probablemente no haya sido tan incluso enseñada dentro de lo que son las facultades de medicina. Esto podría ser una potencial explicación. La realidad es que en ningún caso ha sido bien diagnosticada, de los casos que no, del caso de espondiloartritis periférica enviado a los médicos de familia, ninguno de los casos
fue diagnosticado finalmente de espondiloartritis periférica. Es decir, que hay como un desconocimiento, en definitiva, respecto a esta patología, que, bueno, por ahí es necesario que las universidades y en concreto las facultades de medicina tomen medidas, pero además es que lo normal es que piensen en patologías más frecuentes que ellos ven dentro de la consulta de atención primaria, y a esto se le denomina sesgo de disponibilidad, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a las mujeres, pues efectivamente las diagnostican de fibromialgia o las diagnostican de artritis reumatoide, que es más prevalente en mujeres que en hombres. Es decir, aquello que tenemos en la cabeza, porque lo diagnosticamos más frecuentemente, es lo que más se nos viene, ¿verdad? A que pudiera ser este tipo de patologías en lugar de otras patologías que probablemente son menos prevalentes y están menos familiarizadas con ellas. Esto en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, que tampoco en ningún caso se les diagnosticó de espondiloartritis al final del estudio de casos, lo suelen etiquetar, bueno, tienen como en mente una causa de infección de transmisión sexual con bastante frecuencia. Y por lo tanto, al final del estudio los diagnostican, por ejemplo, de artritis infecciosa, pensando que detrás lo que hay es una causa, ya digo, de infección de transmisión sexual, que es verdad que es más frecuente en hombres, o también piensan que es un problema mecánico, como los hombres, ligado al ámbito laboral o ligado al ámbito de ejercicio físico, de deporte. Es decir, que en definitiva se equivocan en todo el día. Y al equivocarse, es decir, al no sospechar la espondiloartritis, lo que sucede es que no se deriva con frecuencia a lo que sería la medicina especializada, que esto sería uno de los problemas que explican por qué la demora que reconocimos en el estudio que he comentado de sesgos de género en la espondiloartritis, financiado por el FIS. Este es uno de los tantos argumentos que hay detrás de esa gran demora, incluidos, además, como los propios médicos dicen, el hecho de que entre que derivas desde la atención primaria a reumatología, pasan muchos meses hasta que la persona es atendida. Esto nos lo han dicho en todas las comunidades autónomas. En general, que la demora es bastante larga. Depende de la comunidad. Está la demora entre el médico de atención primaria, entre que deriva y es atendido el paciente, o la paciente, entre 2 y 6 meses en las diferentes comunidades autónomas. Y puede pasar que como son enfermedades que evolucionan a picos, ¿verdad? Que hay momentos de agudización y momentos de meseta y calma, que cuando es atendido por el reumatólogo o la reumatóloga, pues la realidad es que puede que no tengan ningún problema en ese momento, con lo cual hasta que no suceda que este paciente acude de nuevo a atención primaria en un pico de inflamatorio, y es derivado y es atendido en ese momento que está el pico por el propio en las consultas de reumatología, pues pueden pasar muchos meses, ¿verdad? O incluso años, como nosotros hemos podido evidenciar en el anterior proyecto de investigación. Ujú. Muy interesante, doctora, la verdad. Sabemos un poco, pues esto, que retrasa el diagnóstico de muchas enfermedades o se diagnostica mal. ¿Cómo influye el sesgo de género en la investigación médica actual y qué consecuencias tiene esto en el desarrollo de nuevos tratamientos y terapias? Bueno, el ejemplo más paradigmático es el de que no se incluye suficiente tamaño muestral de mujeres en los ensayos clínicos. Pero también sucede que, se publican artículos de tanto en tanto, bastantes, y en revistas de alto factor de impacto, la revista de Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, Nature Science, tienen muchas publicaciones sobre sesgos de género y cognitivos, aunque la verdad es que sobre sesgos cognitivos no hay tanta evidencia. Es decir, que se ha estudiado cómo influye en los tomadores de decisión de la bolsa, pero también hay que estudiarlos en lo que sería en medicina. Sí que hay estudios hechos sobre sesgos cognitivos en dermatología, en oftalmología, en las urgencias
hospitalarias, pero todavía hay escaso conocimiento al respecto. Harvard es una universidad que está investigando bastante en sesgos cognitivos y en concreto no solo que esté investigando, sino que está enseñando a los estudiantes de medicina bajo un concepto que es el de la metacognición. Suena así muy grande el concepto, pero básicamente les enseñan a los estudiantes a pensar que están pensando. Y es un poco lo que, en relación con lo que yo decía antes, sería como que los médicos pensaran, caray, yo ahora estoy pensando en que pudiera ser un problema funcional, este dolor de espalda, por ansiedad, pero a lo mejor es otro problema, como por ejemplo sería la espondiloartritis. Esta es la idea, pensar que están pensando. Y yo creo que ese es el futuro en lo que sería la buena formación médica. Y hay universidades también, alguna conozco en España, que hacen talleres dentro de lo que es la carrera de medicina de metacognición. Ujú. Volviendo al tema de cómo está la cuestión en investigación, la realidad es que se investiga mucho ya y se evidencia las desigualdades, primero las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. Por poner un ejemplo, en el año 2012, que hace ya bastante tiempo, se publicó una monografía por parte de los informes, estos los EMBO Reports, que son como informes monográficos sobre determinadas cuestiones y ya entonces había 50, publican sobre 54 patologías que biológicamente se expresan de manera diferente en mujeres que en hombres en cuanto a signos y síntomas. Eh, Porque claro, no podemos olvidar que las mujeres somos diferentes en cuanto a la anatomía, en cuanto a la genética, en cuanto a la fisiología, ¿verdad? El metabolismo es diferente y por lo tanto no es extraño que haya diferencias ya en la manera de expresar las enfermedades. No la persona, sino que la propia enfermedad se expresa clínicamente diferente. Y esto se tiene que saber, porque si no, se suele utilizar el gol más bien de cómo se comporta la enfermedad en hombres. Y luego, por otra parte, lo que sería, como estaba comentando antes, las desigualdades de género en cuanto a la toma de decisiones de incorporar a mujeres en los ensayos clínicos o incorporar muestras tan pequeñas que luego no se podrán hacer análisis estratificados por sexo porque no hay prueba estadística que pueda detectar diferencias significativas en cuanto a eficacia, efectividad, efectos secundarios, a tolerancia, seguridad, si metemos tres mujeres en los ensayos clínicos. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si conocen el flibanserin, que fue como la Viagra femenina. Adi era su nombre comercial. Se intentó comercializar en el año 2014 o 15 y en Estados Unidos, ¿eh? Y enseguida empezó a sonar que tenía efectos cruzados con el alcohol. De tal manera que la propia empresa farmacéutica hizo un ensayo clínico para efectivamente ver si había esos efectos cruzados. Y por mitad de año, la revista JAMA, Journal American Medical Association, publica un artículo de unos autores que vienen a decir qué bien que la empresa farmacéutica haya hecho un ensayo clínico para detectar si hay reacciones cruzadas con el alcohol, pero lo que no se entiende es que hayan utilizado 25 sujetos sanos donde 23 eran hombres. Es decir, que realmente yo esto le llamo mala ciencia, ¿no? Porque si es un fármaco que solo se van a tomar las mujeres, pues la Viagra femenina, lo correcto científicamente es que hubieran utilizado una muestra de mujeres y no mayoritariamente una muestra de hombres y solamente dos mujeres, ¿vale? Entonces Ujú. queda bastante recorrido porque la FDA sí que tiene interés, de hecho tiene unas recomendaciones desde 1994 de incorporación de la perspectiva de género en los ensayos clínicos. Son recomendaciones, no son obligación, pero ya es algo. Pero la Agencia Europea del Medicamento no está por la labor y de hecho, hablando con la que dirige la unidad de género de la Comisión Europea en investigación, me decía que no, que que no hace caso, básicamente, esta agencia, ¿no? A la incorporación
de mujeres en muestras representativas, que en definitiva sería del porcentaje de población consumidora. Es decir, que Ujú. si hay un 70% de mujeres con un problema y 30% de hombres con el mismo problema, el fármaco que vaya a servir para ese problema, pues tiene que haber ese 70% de mujeres en la muestra del ensayo clínico y 30% de hombres. De la misma manera, sería la inversa si la prevalencia fuera mayor en el caso de hombres y menor en mujeres, ¿verdad? Siempre tiene que ser representativa de la población consumidora, pero no lo hacen. A pesar de que cueste llegar a esa solución, en su opinión, ¿cuáles son los pasos más urgentes, ¿no?, que se deberían de tomar para integrar efectivamente la perspectiva de género en la formación médica y, por supuesto, en la práctica clínica diaria? Pues la más urgente, pero que dudo mucho que la vayan a poner en práctica de manera urgente, sería enseñar a los estudiantes de medicina lo que estamos comentando, cuáles son las diferencias en signos y síntomas clínicos ante la misma enfermedad, si se trata de un hombre que si se trata de una mujer. Por supuesto, si no hay diferencias, pues no hace falta, ¿verdad?, hacer esta distinción, pero toda enfermedad en la que haya diferencias habría que enseñarlo en la carrera. Y pasaría porque, por ejemplo, los profesores, el profesorado, a la hora de enseñar en clase, las tablas y figuras, presentaran los datos por sexo. Esto es tan sencillo como hacer tablas o gráficas en donde se vea cómo es la tendencia de las enfermedades por sexo. Cuando haya diferencias, ya digo, cuando no las haya, pues tampoco hace tanta falta. Pero Ujú. yo creo que esto está costando mucho, ya lleva bastante. La ley de igualdad ya tuvo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y en la docencia, y no, en docencia no se está implementando prácticamente nada más que lo que es la voluntad del profesorado. Afortunadamente la Unión Europea tiene toda una política, ¿verdad?, de incorporación de la perspectiva de género en la investigación que se que se transpone, ¿no?, a los diferentes países y poco a poco sí que se están incorporando en las normativas de las convocatorias, que esto también es bastante importante. Fenomenal, doctora. Pues a ver si vamos pasando de la teoría a la práctica. Ya para despedirnos, la inteligencia artificial que está entrenada con datos androcéntricos puede conllevar riesgos. ¿Qué papel juegan aquí las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la perpetuación o en la mitigación del sesgo de género en medicina? Bueno, hasta ahora hay algunos artículos que evidencian que hay sesgos de género en inteligencia artificial, pues que en definitiva la inteligencia artificial se alimenta del conocimiento que existe, ¿no?, que ha sido androcéntrico, como es bien reconocido en la evidencia científica de las revistas más relevantes. Pero efectivamente también hay algunos sistemas, como son auditorías de sesgo algorítmico. También hay protocolos de evaluación ética, hay legislación de la Unión Europea que ya está publicándose, y hay como unos algoritmos de lo que se llama accountability, ¿no?, de rendición de cuentas, que en Estados Unidos también hay pruebas de equidad y de transparencia en la misma línea, y hay otros sistemas como puede ser cotejar datos diversos. A ver, yo ya utilizo la inteligencia artificial, en concreto para este estudio de los estudios de casos, y yo creo que lo que hay que hacer es ir alimentando con conocimiento la inteligencia artificial, con conocimiento sobre diferencias por sexo y sesgos de género en la atención sanitaria, pero hecho de una manera recogiendo las evidencias científicas existentes, y por otra parte, a la hora de trabajar con ella, es que seamos personas expertas en el tema para que no te engañe la inteligencia artificial en definitiva. Por ejemplo, una de las críticas principales es que se inventa referencias bibliográficas, y bueno, cuando yo le he pedido referencias bibliográficas, lo que he hecho es meterme dentro de ellas para ver de qué revista científica era y ver que realmente era un artículo publicado y recogido en Medline, ¿no? Es decir, que una persona experta es más difícil que te engañe. Y ahora lo que me ha parecido tan interesante el trabajo con inteligencia artificial,
que pienso que lo que hay que hacer es lo dicho, ¿no? Es incorporando nuevas evidencias las personas que trabajamos en un determinado tema para que vaya aprendiendo de manera correcta. Fenomenal, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos atendido. Muchas gracias por su interés. Un saludo.